Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el cargo parlamentario. Justamente en este programa lo que buscamos es poder conversar con aspirantes a llegar al Parlamento de la República respecto de su propia experiencia, vida en torno a la vivienda, al barrio, a la ciudad, pero desde ahí sobre todo adentrarnos en cuáles son las propuestas y las temáticas también que hoy día están atingentes en nuestra convivencia como país. En el capítulo de hoy día tenemos justamente una conversación con Sabás Chaguán, candidato a diputado o precandidato a diputado. Bueno, ahí nos va a explicar bien el momento en que estamos, por el distrito 6, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Son varias comunas, así que no me quiero mandar un condoro, muchas, sí. Sabás, así que ahí las vamos a comentar directamente, pero correspondiente a la región de Valparaíso, hacia la cordillera en el fondo y alguna parte de la costa. Sí. Como partimos generalmente este programa, Sabás, y la idea es poder conocer tu propia experiencia en un comienzo, cuando te dicen casa, barrio, hogar, ¿cuál es tu primera reflexión? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuáles fueron esos pasillos, esas piezas que te vieron crecer? Lo primero, me llamo Sabás. Ah, mira. Porque mucha gente me dice Sabás, pero no es Sabás, sin tilde. ¿Y por qué será que uno dice así? Porque tú piensas a lo mejor que es aguda terminada en S debería tener tilde, pero no tiene. Entonces, Sabás. Ya, Bueno no, saberlo. pero eso, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo nací, mis viejos vivían en la calle Holanda, en Providencia. Pero esa casa me acuerdo poco, casi nada. Después vivimos en Las Condes. Esa me acuerdo harto porque vivía ahí hasta los 10. Eso tuvo que haber sido años 80, por ahí, ¿o no? Claro, los 10 menos, los 10 de haber sido 76, una cosa así. Y después, o más, 78, y ahí nos cambiamos a Ñuñoa. O sea, entre Ñuñoa y La Reina, pero ahí viví dos años y viví más tiempo en La Reina, cerca de la calle Loreley, Príncipe de Gales. Ahí. Claro. Eso, entonces ahí pienso en barrios, te diría básicamente el barrio Las Condes y La Reina, digamos. Y bueno, en ese tiempo la Reina, sobre todo, por ejemplo, estaba bastante más desconectada de lo que está hoy día. Hoy día justamente ahí al lado está llegando el metro. Ah, claro. Sí, Entonces, ¿tú alcanzaste a ver cómo ha sido ese cambio en la ciudad, digamos, de conexión? Absolutamente, o sea, yo dependía de la Tobalaba a La Reja, digamos, que era el recorrido La Liebre, me podía ir al metro, pero, qué sé yo, 20 minutos, que estaba la estación Tobalaba, la actual estación Tobalaba, era la más cercana, o escuela militar, pero tenía que tomar el bus que iba por Vespucio, Avenida Osa Vespucio, y ese bus siempre, a la hora que yo lo tomaba, en la mañana, siempre me iba colgando, entonces no era muy cómodo. Pero la conectividad ha mejorado increíblemente. O sea, tienen las estaciones de metro, no se inunda, como una vez nosotros estuvimos pues. ahí en la casa 3 días, no podíamos salir. Para el 82 creo que fue cuando se corrió el puente Pío IX, porque fue la típica imagen del Mini cayéndose al Mapocho. ¿Te acuerdas? Claro. Y después hubo otro aluvión más fuerte el también. 87, Sí, creo. exactamente. Claro, el 87, pero ahí yo estaba viendo mismo, sí. Entonces, te tocó crecer prácticamente en esa casa. Sí, en Las Condes y La Reina, sí. Y si yo te preguntara, Sabás, ¿cuál ha sido como tu casa o tu barrio más significativo en tu historia y por qué? ¿Cuál dirías que es? Yo te diría que esa casa las dos, en realidad, porque la casa de Las Condes era una casa arrendada por mis viejos, que era una casa pareada, bien cómoda, pero tengo buenos recuerdos porque jugábamos a la pelota en la calle con los vecinos, etc. También había una solidaridad. Yo me acuerdo que yo era chico, con la crisis que hubo bajo el gobierno de Salvador Allende, digamos, de alimentos, etc. Había un vecino 3 casas más allá que tenía una panadería que era español y él nos vendía pan porque era difícil conseguir harina, nos vendía pan a los vecinos, también huevos, qué sé yo. De ese tipo de cosas me acuerdo. Y en La Reina ya era más adolescente, y teníamos la suerte que en la casa del lado, era un pasaje, en la casa del lado vivía la hermana de mi papá con 2 primos mayores que yo, pero no muy mayores, o sea, 10 años, pero
eran muy jóvenes, muy queridos por mí. Entonces, ese era muy agradable, porque los domingos almorzábamos en la casa de nosotros, en la casa de ellos, nos juntábamos con otros primos. Esa es como una vida muy, muy agradable. Salvo eso cuando se inundaba, ahí que, como te digo, se salía el canal San Ramón, no sé si lo conoce. Sí, perfecto. Una vez tuvimos 2 días, había un limón y mi viejo se tuvo que salir por las casas de atrás, por escala, pasar 3 casas para llegar a Príncipe de Gales. Y ahí ir a comprar algo, digamos. Claro. Sí. Y seguramente mucha gente que hoy día está escuchando, por ejemplo, se estará haciendo la pregunta, bueno, ¿cuál es el vínculo de tu historia? Que Con claramente Valparaíso, Santiago, Cordillera. ¿verdad? Otro distrito, Las Condes, La Reina, con el distrito 6, un distrito donde está, no sé, San Felipe, Quillota, Los Andes. ¿cierto? Sí, Claro, mira, Zapallar. Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota, Calera, Los Andes, San Felipe, por el norte Petorca, La Ligua, Cabildo, Papúa, Zapallar, Quintero. Claro. Y bueno, y las otras ciudades no tan grandes, pero está Puchuncaví, Putaén, bueno. Putaendo, Puchoncaví, Calle Larga, Catapilco, no sé, Son hartas San comunas. Esteban. Se me está quedando alguna. La Cruz, donde vivo yo, pues se me está quedando La Cruz. Bueno, ¿y cuál es el vínculo con El vínculo, esa zona? no, pero de siempre, porque resulta que yo de chico, mi papá, la hermana de mi papá, vivía desde siempre, desde que se casó en La Calera, y en Quillota otros parientes de ella, porque ella se casó con el Nicolás Chaguán. De hecho, el estadio de fútbol se llama Nicolás Chaguán, porque mis primos son Chaguán. Entonces, y él tenía muchos hermanos y eran muy conocidos en La Calera y en Quillota. Entonces, los conozco a todos, pero además tengo un vínculo familiar. Entonces, pasaba, no sé, cumpleaños, iba a algunas navidades, los años nuevos, me quedaba en la casa de mi tía semanas, de ahí de repente íbamos a Papú. O sea, desde siempre he estado vinculado y siempre quise tener residencia ahí. Porque ahora ya hay una conurbanización, digamos, pero antes estaba un poco más separado lo que es La Calera de La Cruz y Quillota. Más, Claro. había harta parcela, pero ahora es uno solo, digamos, el troncal la une a todo y hacia Limache, etc. Y hace años que tengo residencia en la Cruz, pues. Entonces tengo mi familia ahí, parientes, amigos, y es ¿cómo te diría? Un vínculo. Tengo más vínculo allá que con Santiago. Mira, ¿y cuál dirías? Tengo varias preguntas de la zona en Sí, particular, dale. pero por ejemplo, es una zona que al parecer tiene mucho potencial, o sea, por su gente, por las posibilidades que tiene justamente, bueno, por la cercanía a grandes centros urbanos también. ¿Cuál dirías tú que es como el principal desafío que tiene la zona y que te gustaría también portar a ti como bandera en tu rol? Mira, a ver, primero le dicen Quinta Cordillera, o ya no se dice Quinta, Valparaíso Cordillera, y no está mal, porque está Los Andes, San Felipe, etcétera, por el otro lado, por el norte Petorca, La Ligua, pero en realidad es como, uno podría hablar de Valparaíso Norte, porque llega el distrito de Norte, Quintero, Papúo, Claro, Puchuncaví, claro. ¿ya? Entonces, es como un crisol de Chile, porque tiene, salvo desierto, tiene de todo. Tiene minería, tiene centros de esquí y nieve, tiene balneario muy concurrido, no tanto como Viña y Reñaca, qué sé yo, pero está Quintero, El Bato, Loncura, todas esas playas que las conozco, porque además tenía otra tía que vivía en Quintero cuando yo era chico. Entonces mis primos iban al colegio que estaba allá en Don Oriones, se llama. Entonces también pasaba verano ahí, de entre Quillota Calera me iba a Quintero o me iba directo a Santiago. O sea, Claro. tengo vínculo con la zona. Y hay un desafío. Primero, el otro día me invitaron a un programa y había un candidato a senador que dijo, por Valparaíso, que dijo la frase centralismo enfermizo por Santiago. Y claro, Santiago es la ciudad más grande. Yo no voy a renegar de Santiago, he hecho mi carrera profesional en Santiago, etcétera, pero tiende a absorber mucho, ¿ya? Tiende a absorber recursos, a absorber atención, y todo es central. Por ejemplo, Rinconada, Los Andes, San Felipe están más cerca de Santiago que de los grandes hospitales de Viña y Valparaíso. O sea, uno de la quinta región tiene que ir al Hospital Fan Bunes, sin perjuicio que ahora Claro. está el Hospital Birregional de Quillota Petorca, el de la provincia, y el de la provincia de Marga Marga también. Pero son grandes complejidades, tienes que irte al Fan Buren o al Deforme, digamos. Entonces,
mucho más cerca de San Felipe venirte, o de Rinconada venirte a Santiago. ¿Me explico? Sí. Y eso es súper complicado. Por ejemplo, como no se pueden poner casinos en la región metropolitana, tú sales de la metropolitana hacia el sur, tienes Monticello, a 50 metros. Y acá, 50 metros, bienvenido a la provincia de Rinconada, o sea, a la comuna de Rinconada, casino. Que no tengo nada contra el casino, pero es decisorio, porque están ahí porque está Santiago. No porque quieran potenciar los Andes, Rinconada, los Andes, digamos. Claro. Y en la zona, por ejemplo, en La Cruz, que dices que tiene mucho contacto, o en otros lugares. Vivo en La Cruz. Claro. Ah, vives actualmente en La Cruz. Sí. ¿Algún lugar que tú podrías decir que, ya sea un espacio público, una plaza, alguna cancha, lo que sea, que para ti es altamente significativo y donde tú dirías es significativo también de las personas que han pasado por ahí? O sea, que es algo que te trae recuerdos, que es simbólico del espacio, ya sea para tu vida o en la misma zona. O sea, tengo varias. Porque... Escógete uno o Sí, dos. no, o sea, bueno, La Cruz, La Palta. De cabro chico, Palta de La Cruz. Ahora hay más paltajas. Sí. O sea, primero, en La Calera, el estadio. O sea, y también el de Quillota, porque hay mucha rivalidad entre San Luis de Quillota, el equipo de fútbol, y el Unión La Calera. Entonces, cabro chico, yo iba a ver partidos de Unión La Calera con San Luis, y que no se llamaba todavía Nicolás Chaguán el estadio, que era estadio municipal, y también íbamos a Lucio Fariña, que es el de Quillota. Entonces, y ahí iba con estos primos, tíos de ellos, por el otro lado, Chaguán, pero que los conozco a todos, de la otra rama de la familia, digamos. Y era muy divertido porque yo me decían, ya, cómete una empanada. No, pues, tío, si es que no las conozco, son extraordinarias, cómete una empanada. Pero, tío, estamos en el estadio, yo medio asquiento. No, cómete una empanada, hombre. Y anda a decirle a un viejo paisano que no te comía una empanada. Así que ahí terminamos comiendo el mote con huesillos del Estadio Calera, extraordinario. Mira, eso, bueno, me desvié. La pregunta era, ¿qué te llama la atención? Bueno, te estoy contando lo que me llama la atención, digamos. Y lo otro es lo fácil, ahora es mucho más fácil, sí, pero lo cercano que estaba en relación a Santiago, otros centros, digamos, porque no estáis tan lejos de Limache. Claro. Ahora estáis tienes el camino internacional. Con peaje, pero bueno, el camino internacional, pero tú te puedes ir por el Troncal. Llegáis a Limache, después Olmué, Quilpué, Villa Alemana, que están en el distrito. Entonces, y ahí si quieres tú ir a Valparaíso, seguía con te vas por el otro lado. Y eso era interesante porque muchas veces, ya más adolescente, yo me hacía como un, perdón lo coloquial del término, pero como un mapa de pegada en la pera. Claro. Entonces, claro, o sea, uno andaba sin ni uno. Macheteando ahí por el Macheteando, otro lado, iba donde mi tía, qué sé yo, me nutría, después me iba donde mi tía Quintero, y a veces de Quintero nos íbamos a Viña, que se hizo de temprano, a Reñaca, que era como lo más taquillero. Una ruta. Claro, una ruta. Se decía en esa época. Oye, bueno, Saba, si tú fuiste creciendo abogado, ¿verdad? Y fiscal, Sí. que yo creo que es una experiencia que probablemente marca también tu trayectoria profesional, ¿cierto? Sí. Y asimismo, en algún momento te empieza a llegar te empiezan a lacear de alguna manera la política. ¿Por qué la política? ¿Qué pasó? A ver, mira, lo que ocurre es que yo tengo una trayectoria. Mira, empecé, ya poco tiempo titulado, empecé en el Consejo de Defensa del Estado, que es el sector público. Ahora, el Consejo de Defensa del Estado te permitía, yo entré haciendo servicio militar, digamos, con honorario, pero al poco tiempo gané una suplencia, después gané un concurso, después gané otro, o sea, quedé de planta, etc. Pero el Consejo de Defensa del Estado, yo era abogado penalista, te permitía tener una oficina privada. Entonces yo estaba en los dos lugares. La única limitación, obviamente, que no litigaras contra el Estado, contra el fisco. No había fiscalía en esa época todavía. Y después estuve, desde el punto de vista académico, bueno, hice clases 30 años hasta el año antepasado, que me aburrí. Me aburrí porque tenía otros desafíos, etc. Pero tenía el ámbito académico también. Y en el ámbito académico me metí mucho en la difusión. Escribí un libro, inclusive, sobre, en esa época, el nuevo proceso penal, que es el que está ahora vigente. Y fue como un paso lógico, postulé a fiscal regional. Me eligieron fiscal regional, tuve 4 años, dura 8, pero tuve 4 años, postulé a fiscal nacional y me eligieron fiscal nacional con 41 años. El mínimo son 40. Entonces llegué como a la cúspide del sector público para un abogado solo. Porque los cargos más altos para un abogado solo son fiscal nacional y contralor.
Claro, puede haber un abogado presidente de la Cámara de Diputados, pero votan los diputados o presidente del Senado. Claro. Entonces, tenía un fuerte interés en lo público, siempre, siempre. Y alguna vez después me ofrecieron ser subsecretario de algo, le dije que no, muchas gracias. Y tenía el interés por lo político, pero la política en el sentido primigenio, original del término. Tratar de contribuir a la vida de la polis, de la ciudad, de la gente, mejorar la vida de la gente con ideas. Y yo siempre he sido independiente. Y aquí, estudiando, ponte tú, hace años, vi la página web del Partido Liberal. Ujú. Y me interpretan, no me tironea. Porque tiene libertad económica, a los lagos hay que cuidar a los empresarios, pero también tiene el componente social, componente de intervención de estatal, etc. Entonces dije, mira, Partido Liberal. Y me habían ofrecido participar que en otra instancia, no el Partido Liberal, otros partidos, le dije que no, muchas gracias. Y ahora se dio esta oportunidad, le dije, ya, perfecto, ahora voy. Porque o no lo hacía ahora o no lo hacía nunca, feliz. Pero interesante el testimonio, Sabas, por eso te preguntaba, porque en un momento particular como estamos en Chile, que uno ve al menos, ¿cierto?, en la discusión más mediática, una suerte de polarización, Sí. palos de ida, palos de venida, ¿verdad? Y que de alguna manera hay un cierto descrédito también del mundo de la política. Es un terreno difícil, donde probablemente vas a entrar y tienes que tener un cuero de chancho importante, ¿cierto? Entonces, en todo ese aspecto, tu decisión de entrar ahora en particular, creo que es llamativa. O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que hizo más allá de la secuencia de hitos que tú vas mencionando? Se dio una buena oportunidad ahora, era el momento, pero ¿cuál fue la reflexión que estuvo detrás de decir es ahora el momento? No en 4 años más, no 4 años antes. Bueno, mira, a ver, creo que puedo aportar de la experiencia que tengo. Tengo obviamente experiencia en la administración de los recursos públicos, y del que decidía todo era el fiscal nacional. Y antes en la región decidía Claro. yo sujeto a las instrucciones del fiscal nacional. Hay experiencia en ese Tengo sentido. experiencia en eso. Tengo experiencia en seguridad. Y como tengo experiencia académica y práctica en las leyes, en la vivencia misma de las leyes, cómo se aplican, creo que puedo colaborar en reformar leyes, proponer otras. No he tenido ningún problema de que me hayan imputado, porque no he hecho nada, pero de corrupción. El Partido Liberal en ese sentido, que me apoyó con el cupo, no está metido en el caso Fundaciones, tampoco estaba en el financiamiento ilegal de la política, que yo estuve metido, lo tomé a mi cargo cuando era fiscal. Entonces, me pareció que algo puedo aportar, porque hay diputados muy buenos, pero hay diputados muy malos. Entonces yo dije, tratando de hacer lo que yo he hecho, creo que puedo aportar algo. Perfecto. Y por otro lado, me gusta mucho, de verdad me gusta mucho la circunscripción o distrito. Me gusta mucho, creo que se puede hacer mucho, Claro. es muy bonito y, como te decía, hay de todo. Entonces es súper variado. Puede ser una palanca para ese desarrollo, en el fondo. Sí, pues, sí, claro, eso es la idea. Y siempre cuando vino el estallido, recuerdo, posterior a ello incluso, y pensando mucho respecto de qué es lo que había pasado, la forma en que yo tengo de interpretarlo es que habían como 3 sentimientos que había en la ciudadanía que yo le llamo la triple A, que era un sentimiento de angustia muy fuerte, un sentimiento de abandono muy fuerte y un sentimiento de abuso muy fuerte. Y que las 3 cosas finalmente confabulaban para transformarse en frustración, en rabia, entre otras cuestiones, ¿ya? Y que yo creo que todavía existe de alguna manera, ¿cierto? Hay microestallidos diarios que la ciudadanía puede tener en distintos momentos. En tu rol como fiscal, ¿cierto? Y en tu historia, has estado vinculado directamente con el combate a uno de esos sentimientos en particular, el del abuso. En Chile hemos mejorado al respecto. ¿Qué es lo que nos toca todavía por seguir avanzando? ¿Es un desafío de los más prioritarios que tenemos hoy? Sí, mira, es brillante tu categorización de las 3 A. Yo le agregaría, Muchas gracias. Yo le agregaría una A, pero con una H antes. Activo. Porque la gente está aburrida y desconfía. Desconfía de todo. Y de todos. Basta ver que las redes sociales son maravillosas para la inmediatez, para avisar que se detuvo el metro, por ejemplo, en Santiago, o para avisar que hay un incendio en Quilpué, ni Dios quiera que se repita. Pero también está lleno de gente muy de resentida, digamos, ¿entendés? Entonces, ahí es como un termómetro, pero es exacerbado. El odio que hay mucha gente en las redes sociales. Ahora vemos la polémica que hay con los bots terribles. Pero concretamente, en el ámbito de la corrupción,
claramente en el ámbito de la seguridad no hemos mejorado. Entonces, hay una percepción de inseguridad más alta que antes. Hay un fenómeno ligado lamentablemente a la inmigración ilegal, no la migración legal, la inmigración ilegal y bandas de delincuentes que se vinieron en alas de los inmigrantes irregulares. O sea, primero para extorsionar o profitar de los mismos connacionales. Ejemplo, Tren de Aragua empezó extorsionando, amenazando a sus propios connacionales venezolanos. Los pulpos a los peruanos. ¿Ya? Colombianos importaron el tema del gota a gota, el préstamo usurero en las ferias. Pero primero con nacionales. Ahora aliándose con chilenos también, han exportado lamentablemente este cáncer de la delincuencia. Pero en el ámbito de la corrupción, yo creo que se ha mejorado algo. Se ha mejorado algo, falta muchísimo, pero por lo menos se legisló. Las platas políticas, acuérdate que no había una caja negra y cualquiera le pedía una boleta a un profesional y le decían, sí, es para la campaña, y a una empresa, oye, que este profesional dice que te asesora y tú págame a mí, ¿ya? El raspado de la olla, todos esos mails, etcétera. Y ahí se avanzó con algunas condenas. Bueno, me terminó el periodo, después siguieron y se fue difuminando, lamentablemente, estoy pensando en Penta de SQM. Corpesca no, porque hubo condena, etcétera, pero se avanzó algo, faltó porque no hubo mucha colaboración en algunos casos del Servicio de Impuestos Internos en la época, que no presentó las querellas, etcétera. Pero se provocó la legislación con la Comisión Engel, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. El financiamiento irregular de la política pasó a ser regular, me parece muy bien. Bajó la corrupción en ese ámbito. Claro, inventaron los patudos de siempre, inventaron otras corrupciones, como este escándalo de las fundaciones. Y el escándalo de las fundaciones, claro, le pegó fuerte al Frente Amplio. Pero hay un ex candidato republicano, diputado, que entró por republicano, que está en prisión preventiva. Entonces, como que chorreó a todo el ámbito, ¿ya? De la política, del centro izquierda, en este caso fundaciones, que es un nuevo invento, como ya había legislación, para la corrupción. Y la otra es que hay mucha corrupción ha habido, y ahí me parece bien lo que está haciendo la Contraloría actualmente, porque había muchos espacios de discrecionalidad. Como vacíos, en el fondo. Vacío, o espacios de discrecionalidad, derecho pura y dura, en que las municipalidades hacían lo que querían y por ende, echa la ley, echa la trampa. O sea, no me acuerdo del el exalcalde del Quisco, ponte tú, Algarrobo. No, el Quisco creo que 1.500 millones de pesos. Pero por favor, o sea, el Quisco no es Vitacura, Las Condes, no tiene un presupuesto gigante. Exalcaldesa, si no me equivoco. Un alcalde del Quisco, sí. Hay una exalcaldesa también por ahí que en la zona, que no me acuerdo si la condenaron o no, sé perfectamente, no voy a decir la comuna, que se me había olvidado mencionarla, pero está al lado de Calera, no es Quillota, ni La Cruz, que le pasaron plata para hacer juegos infantiles y no lo hizo. Una plaza, que es imprescindible, pues necesario. Entonces ese tipo de cochinadas, perdona el término, me motivó también a meterme en este tema. Sabas, y en tu distrito en particular, en todo Chile, pero en el distrito también en particular, hay una problemática de acceso a la vivienda, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de angustia, de abandono, de abuso, bien relevante, ¿ya? De hecho, muchos campamentos, asentamientos informales también aparecen en ese distrito, así como en otros. Bueno, en la quinta región en particular, en unas regiones que claramente, si no la más, que tiene mayor cantidad de familias viviendo en situación de campamento hoy día en Chile. Quería preguntarte a ti particularmente este tema, porque creo que con tu historia, con tu experiencia, puede ser interesante tu reflexión. El campamento es una realidad compleja, porque el campamento mezcla situaciones de vulnerabilidad y pobreza con situaciones también de informalidad, ¿verdad? Y que da muchas veces el espacio para una ausencia del Estado y por lo tanto el surgimiento de expresiones que pueden ser más de mafia, como bien lo vas mencionando, ¿verdad? Y que se aprovechan muchas veces de la vulnerabilidad de la misma gente que está en esa situación de campamento. Entonces, se da una situación de choque, de alguna forma, de derechos, ¿ya? El derecho social, el derecho a la vivienda, ¿verdad? Con el derecho a la propiedad, por ejemplo, que ponen de alguna manera en un cuestionamiento del Estado de Derecho en particular. Entonces, ¿cómo estás viendo tú el fenómeno hoy día de los campamentos? Entendiendo que es un fenómeno complejo, no hay soluciones simples, pero que claramente nos habla de desafíos sociales que tenemos en Chile, desde el punto de vista
del derecho a la vivienda, del acceso a la vivienda, pero también desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿cierto? Y de temáticas de seguridad u otras cosas. Tremenda pregunta porque hay como 6 temas metidos entre medio. A ver, acuérdate que el déficit de vivienda había bajado bastante en Chile y ahora es más que el año 90 y tanto. O sea, nuevamente subió. En materia de campamentos. En claro, materia, sí. claro. Entonces, primero, por otro lado, hay campamentos o asentamientos irregulares, como quieran llamar, que se aprovechan también chilenos, lamentablemente compatriotas, de algunos inmigrantes. Estoy pensando, por ejemplo, en los haitianos. Porque los haitianos, también hay haitianos delincuentes, por supuesto, pero los haitianos, yo he visto en campamentos, ellos no ponen la rancha, por así decirlo, o la cabaña o la casa con cartones, no, ellos empiezan a hacer con ladrillo. Claro. Y los chilenos les venden el terreno. Dicen, no, 1 billón de pesos, no todo. Y el haitiano piensa que lo compró. No, y porque no sabe, ¿no? No sabe, no habla bien el idioma, claro. y aunque hable perfecto, él no tiene por qué saber que hay un conservador de bienes raíces. O sea, que tú no eres dueño hasta que inscribe. Ya, primero. Segundo, hay fenómenos de gente muy patúa, y ahí incluyo inmigrantes irregulares y chilenos, que se toman terreno, y la quinta región tiene el ejemplo de la toma de Quilpué, por ejemplo, que todavía no desalojan, que incluyó que mataron al señor Correa con un sicario y le pretenden que la familia desaloje. O sea, por favor, tienen que desalojar esa toma. Y esa toma tiene un componente importante de segunda vivienda. Claro. ¿De qué estamos hablando? O sea, tipos que se toman y para hacerse una casa como una parcela de agrado. Había otra toma en Quillota, en el sector de Santa Rosa de Colmo, que la desalojaron hace como 2 años, 70 casas, casi todas segunda vivienda, porque es un sector muy bonito. Por suerte ahí hubo una coordinación buena en la municipalidad de Quillota, con carabineros, etcétera, y los alojaron y hubo un solo detenido. ¿Me explico? Pero ahí decía también en ciertas autoridades, la toma de San Antonio. La toma de San Antonio se ha transformado en una bola de nieve que ha ido creciendo y tiene una cantidad de gente importante. Entonces ahí tienen una colisión, propiedad, Estado de Derecho y negligencia, o decía las autoridades. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema evolucionó también en su jurisprudencia. Antes decía, a veces no, el desalojo, etc. Se modificó la ley. Ahí tuvieron, le apuntaron con la modificación de la ley de la usurpación. Pero el tema es que la Corte Suprema inclusive tiene que notificarlo a todos que los van a echar. Y les da 6 meses. La toma de San Antonio lleva años. La toma de Quillota, esto que te digo, perdón, de Quilpué, también. Entonces hay que tener prontitud en el tema del desalojo. Otra cosa es el tema de que no acceder a la propiedad está cada día más difícil. La propiedad, me refiero para todos los estratos sociales. Bueno, la vivienda se ha encarecido. Carísima, está carísima. Se han encarecido los créditos hipotecarios, se han encarecido la vivienda. Hoy día salía publicado un estudio en el Diario Financiero, creo que, el valor del metro cuadrado. ¿Ya? La diferencia, ponte tú, los más altos, Puerto Vara, de las capitales regionales o las ciudades más importantes en regiones. Puerto Vara, 80 como y tanta UF el metro cuadrado para un departamento. Arica, 40. Valparaíso, que es la de la región de Valparaíso, o Viña, 45 más o menos, 48, que está en la mitad. Eso es carísimo. Es carísimo. ¿Cómo accede un joven a un crédito hipotecario? Porque tiene que trabajar, las tasas subieron, hay un problema grave de acceso a la vivienda y también hay una cuestión de mito nuestro, deseo de la casa propia, que es muy latinoamericano. Y bueno, los jóvenes tienen que ahorrar desde el principio, etcétera, pero a veces no hay capacidad de ahorro. Yo me acuerdo que mi familia tuvimos un problema familiar, digamos, y quedó la crema con los ingresos de mi padre, que lo estafaron, etcétera. Ningún peso. Yo, profesional joven, tuve que colaborar con mis viejos para tratar de arreglar en el tuerto. Se arregló, etcétera, pero no había ni un peso. Y yo no tenía 0 capacidad de ahorro. Y justo salió un crédito a 30 años. Ahí compré la casa. Que todavía no es mía, pero bueno, ahí le pedí al banco que me comprara la casa, digamos. Pero eso está cada día más difícil. Entonces, tal vez hay que estimular derechamente la idea de subsidio al arriendo. Me explico, más que compra. Que sea un subsidio al arriendo eficaz, pronto, en buenas condiciones. Y también el tema de, tú seguramente lo sabes mejor que yo, mucho mejor,
el tema de tratar de crear el ideal, la ciudad a 15 minutos de distancia caminando todo. Claro. Ese es el ideal para mí. A los principales servicios Claro, urbanos, que tenga el supermercado, Claro. 15 minutos máximo caminando, qué sé yo, áreas de esparcimiento, 15 minutos caminando. ¿Por qué? Bueno, aparte que disminuye la contaminación, mejora la enorme presión que tenemos por transporte público, crea una vía vivible, desincentiva el uso del auto de verdad, porque el auto, todos queremos un auto, ¿no es cierto? Pero debería estar destinado para viaje interurbano, aparte de ir de vacaciones. Más que... Bueno, mi hijo, que bastante inteligente, uno de mis hijos, estábamos hablando la otra vez y me dijo, que me dio risa, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando. ¿Sabes que debería prohibirse el uso en Santiago de las camionetas de doble cabina estas gigantes? Las Ford F-150, las RAM... ¿Cómo lo queríais prohibir? Pues si no se pueden estacionar en una parte, ocupan 2 estacionamientos, me dijo. Que queden para viaje entre comunas, pero que no puedan entrar al centro. Lo encontré genial, bueno. Porque se ocupan 2 estacionamientos. Bueno, hay ciudades en el mundo que justamente prohíben o el ingreso incluso de automóviles, digamos, en ciertas zonas. O puro city car. Claro. Mencionaste un punto que no lo quiero dejar pasar porque yo creo que tienes una mirada, digamos, que puede ser relevante para la discusión pública. La gente, y me incluyo, cuesta entender que el caso de la toma de Quillota que mencionaste y que fue desalojada, ¿cierto?, en un operativo, o incluso recientemente, por ejemplo, el campamento en Maipú, con un trabajo fuerte también del municipio, pueda suceder ese desalojo, finalmente, y terminar con ese campamento o esa toma, y no así en el caso de Quilpué. Mencionas elementos de desidia, negligencia, ¿cierto? Probablemente elementos jurídicos, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué en ese caso en puntual tú ves que no puede suceder justamente el término de esa toma? Bueno, hay tomas que, o sea, todas las tomas no pueden delegarle, no puedes traspasarle la responsabilidad de desalojar al propietario. Si la ley se cumple, si no se cumple voluntariamente, se cumple con fuerza pública, y la fuerza pública es Carabineros. Bueno, que Investigaciones de Chile también para investigar, pero Carabineros. Entonces, si no hay una coordinación rápida, porque además a Carabineros le llegan todos los palos. O sea, son idiotas, porque son flojos, pero resulta que ellos tienen que desalojar y hay incivilidades, como dicen ahora ciúticamente, que se producen delitos derechamente, hay narcos metidos entre medio, hay inmigrantes ilegales peligrosísimos también en muchos casos. Entonces, si no hay coordinación y voluntad política, los ministerios tienen que coordinarse. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, el Servio en cada región, tiene que ponerse las pilas y ahí tiene que una coordinación fuerte con los alcaldes. El escándalo que hay, ponte tú, porque es un escándalo para mí. No sé si este arquitecto Sebastián ¿se llama Aravena? Alejandro Aravena. Cuando menciona el tema de Viña. De Viña, del Quilpué y Viña. Oye, Quilpué y Viña... bueno, y Villa Alemana, por favor, el incendio, todavía no reconstruyen, va como un 7%. Y lo que denuncia Aravena es gravísimo. O sea, se reconstruyó la parte que financiaron los narcos y que reconstruyeron en Quebrada, que le importó un pito, digamos, que ahí no se puede construir. Y el Estado ha reconstruido como no sé cuántas, por decirte algo, 100 viviendas. Yo hablé con la alcaldesa de Quilpué la otra vez, a propósito de otra cosa, y me contó que estaban medio desesperados porque no habían avanzado nada y ni ella, y tenían mucha, y eso me gusta, tenían mucha buena relación en este tema entre Ripamonti de Viña, Sí. que Ripamonti es Frente Amplio, y la alcaldesa Corti de Quilpué, que es más bien de centro derecha, pero están las dos muy coordinadas para pedir, exigir, que todavía no resulta, que reconstruyan esa cuestión del incendio. Oye, si murió gente, 150 personas. Claro. Y murió gente, y además hubo un problema con los alertas. Acuérdate que gente se evacuó en auto y quedó en el medio del incendio y murió en el auto, calcinado. Entonces, tiene que haber una... Si tú te metes en un cargo público, y te lo digo con conocimiento de causa porque estuve en cargos públicos y ahora me estoy metiendo de nuevo, espero que me elijan. Bueno, si no sigo de abogado, pero si tú te metes, reclama, por ejemplo, a los políticos en general. No estoy como Pinochet, señores políticos, no lo soporto eso. Pero ponte tú, reclama a los políticos, no, a ver, que es mi vida privada. No, pues viejo, no es tu vida privada.
Si yo me meto a la política, tengo que soportar intromisiones en mi vida privada superiores a las que soporto ahora como cualquiera. Porque resulta que si yo me ven, no sé, pues me ven carreteando, los jóvenes ya no ocupan mucho. Sí, todavía. Me ven carreteando en el auto y le eché benzina con la asignación de benzina. Eso no es mi vida privada, pues, uso recursos públicos. ¿Me explico? Entonces, si yo me meto en un cargo, me meto para trabajar. Tengo que soportar esas intromisiones, que es lo de menos, porque el que nada asa, nada teme, pero además tengo que tratar efectivamente de hacer las labores que me encomiendan. Y de repente veo, y de todos los sectores, eso es de todos los sectores, y tú lo debes haber palpado porque has trabajado desde el sector privado Claro. Llega, ya está Bowen, Chaguán y Pérez aquí. ¿Y qué partidos son? No, para afuera. Cambió el signo del gobierno. ¿Son tan malos Bowen, Chaguán y Pérez? Te creo. Pide el cargo al director de tu Claro. exclusiva confianza, al que fija las políticas, pero no al tipo que timbra, al tipo que va a hacer el trabajador social que va a hacer encuestas porque lo puso Piñera, o lo puso Boric, dependiendo del signo, o lo puso Bachelet, o ahora el Kaiser, Kast, Matei, Ajara. Y van a echar a 10.000, 20.000. ¿Por qué no un mayor sacrificio o creerse el cuento? Ese tipo de estupideces, de desidia, de vendetas políticas, son detestables, pero me desvié. Entonces, creo que todo esto es coordinación entre instituciones, trabajar con las funciones y reclamar. Hay un tango que el que no llora no mama. Pero ahí, Sabas, hay un tema interesante que es, por decirlo así, el correlato del punto que tú estás mencionando ahora, por el otro lado de la moneda. Cuando, por ejemplo, pensemos en los años 90, ¿cierto? O los 2000, en esa época en que se crean muchos de los instrumentos públicos que tenemos hoy día. Políticas públicas sumamente interesantes, todas las políticas de concesiones, sin ir más lejos, los programas orientados a la pobreza, ¿verdad? Bueno, el auge, que Sí. requerían un cierto nivel de emprendimiento público, ¿ya? Que era un coraje, pero al mismo tiempo una libertad. De alguna manera, una cierta también discrecionalidad. O sea, en el fondo de que habían empleados que decían, yo me lo voy a jugar por esto y voy a innovar. Innovar siempre tiene una cuota de riesgo y que de alguna manera había un entorno, ¿cierto?, que permitía esa innovación. Hoy día pedirle innovar a un empleado público es de alto riesgo. Es como los funerales de alto riesgo, sí. Porque en Sí. el fondo tiene un costo para Sí. ese mismo empleado muchas veces, Sí. con fiscalía, con contraloría encima, ¿verdad? Y que parece que mejor sigo por el camino que me indica netamente esto, digamos. O Sí, sea, pero hay una cuestión que se llama ley, po. eso te Sí, quiero preguntar, sí. ¿cómo se hace esa atención? ¿Cómo O sea, ves que...? tú cumples la ley si te dicen que puedes contratar, no sé, un espectáculo para el 18 de septiembre y tienes, varía un poco entre las municipalidades, y tienes como alcalde límite que no puedes contratar más de 500 ATM, por decirte, salvo que licites, no hagas 2 contratos de 250, po. Claro. Porque echa la ley, echa la trampa, porque te van a pillar igual. Entonces, hay un tema ahí, pero es que además también depende del líder de turno. Porque, ¿qué pasa? Después se fueron un poquito al extremo con la plata, lo que vale, etcétera, pero Chile tiene una infraestructura de carreteras que no tenía cuando yo era chico. La Panamericana era una para cada lado. Sí. Claro, pero ya ahí estaba Lagos. Y Lagos puede haber tenido muchos defectos, pero el tipo tenía el timón, pues. Tenía, como te dijera, afán por gobernar y le da lo mismo utilizar sus facultades. Acuérdate que Lagos le dijo que no a Bush cuando le inventaron esto de la invasión a Irak porque hay armas químicas, que mentira, nunca la encontraron. Vino Bush a Chile. Hicieron un acto en la estación Mapocho. ¿Y para qué vino? Para decirle que votara en el Consejo de Seguridad a favor de la invasión a Irak. Y le dijo Lagos no a Bush en su cara. Ese tipo de liderazgo lo ocupó también para hacer las concesiones. Claro, después subió que el TAC, la cuestión, pero las carreteras son concesionadas. El túnel del Melón, antes había la Cuesta del Melón. ¿Tú conoces la Cuesta del Melón? Sí, perfecto. Por favor, es peligrosa. Yo la subí en Citroneta con mi papá. Claro, mi papá manejaba muy bien, pero es peligrosa. O sea, sí, por favor. Yo puse el mío en silencio. Sonó la alarma. La alarma. La Ya alarma. estamos muy lateros. Estamos cerca de la hora ya. Ya. Estamos cerca de la hora. Oye, un par de preguntas chiquititas, Ya, así, solamente dime. para poder finalizar. Dime. Si tuvieras que nombrarme
3 parlamentarios o candidatos o candidatas que te gustaría tener en tu mismo condominio. Que no sean de tu sector, obviamente. Pues. Tratemos de... Como mi mismo condominio. En Mismo tu condominio, vecino o vecina. Ah, vecinos, pero ¿de que estén en ejercicio ahora? O que vayan de candidato, como que tú queráis. A ver, no, a ver, ¿quién podría ser? Bueno, me gustaría tener, ponte tú, bueno, va de candidato, bueno, no va de candidato. Da lo mismo. Lagos Weber. ¿Ya? 1. Este gallo pero este gallo va a senador, ¿cómo se llama? Que discutí con él, todos dicen que cómo discutir en un matinal, el Lonton, Andrés Lonton. Bueno. Y alguien así que vaya candidato. Déjame pensar en alguien que vaya candidato. Bueno, vale, es que no lo conocía yo, ¿ah? Pero Felipe Río, que va de candidato a diputado en cupo liberal, pero por Valparaíso Cordillera. Es que vería el actor. Sí, perfecto. Genial el tipo, muy agradable. Bien, Sí. pues ahí, Lago Weber, Lonton y Felipe Río. Oye, Sabas Chaguán, te quería agradecer la conversa de temas variados, temas de vivienda, ciudad, tu propia experiencia, campamento, toma, pero sobre todo la función pública. Así que transmitirnos tu experiencia acá, tus reflexiones, tus opiniones, como candidato además, fue muy veloz la conversación. Muchas gracias por la invitación. Pasó rapidísimo. No sé, espero que no te haya aburrido, la gente tampoco. Se me olvidó el otro. Hay que incentivar la construcción de edificios a baja altura para densificar la ciudad, tal vez con el subsidio del arriendo que te dije yo, pero 5, 8 pisos, no son quietos verticales. Bueno, justamente en tu distrito hay importantes obras públicas alrededor de las cuales se puede densificar y Sí. con muy buena calidad de vida Sí. sin necesariamente hacer quietos verticales, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos Gracias a con ti. esas reflexiones. Nos seguimos viendo Ojalá. en adelante. Nos vemos justamente y conversamos en el próximo capítulo de Habitar el Cargo. Habitar el cargo, una realización de Déficit Cero en ADN.